7 de la mañana con 34 minutos. Nos enlazamos con Carlos Fernández Fontenoy, analista político, para precisamente evaluar lo que fue el mensaje del presidente Castillo. Carlos, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto. ¿Es suficiente la presentación del jefe de Estado para desestimar la vacancia del 28, la sesión de la vacancia del 28 de marzo, como ha deslizado el ministro de Cultura, lo acabamos de escuchar, pero que también lo dijeron algunos parlamentarios? Yo no creo. Yo creo que estamos inmersos en una crisis política que todavía no tiene solución. Lo que ha sucedido ayer es algo muy extraño, porque que el primer ministro salga a anunciar de que tenían una propuesta de adelanto de elecciones es un reconocimiento tácito que no pueden gobernar, ¿no? No pueden gobernar ya sea porque la oposición no los deja gobernar o no pueden gobernar porque no tienen la capacidad para gobernar. Pero en cualquiera de los dos casos, plantear un adelanto de elecciones es un reconocimiento que no pueden gobernar el país, ¿no? Que el país necesita estabilidad política y ellos no son capaces de brindarla y por lo tanto plantean una salida política que sería el adelanto de elecciones, que es una figura, digamos, que no está contemplada en la Constitución. Correcto. Pero que es, en otras palabras, la renuncia al presidente, ¿no? El antecedente Martín Vizcarra, ¿verdad? Y ya sabemos cómo terminó. En esta frase de nos vamos todos, no fue bien acogido por el Congreso en su momento. Ahora, ¿considera usted que esto muestra efectivamente debilidad? Por supuesto, ¿no? Yo creo que este es un gobierno improvisado, como casi todos los gobiernos, ¿ah? Simplemente hay gobiernos que improvisan bien, otros improvisan regular y otros improvisan mal, ¿no? Los que improvisan bien son los presidentes que nombran a buenos ministros, gente capacitada, que conoce su sector, su tema, son profesionales de prestigio y por lo tanto están rodeados de gente que también tienen su nivel. Entonces, con cierta facilidad pueden convocar a la gente que conocen de buen nivel para armar un equipo sobre la marcha y, como ya conocen el tema, armar un plan, ¿no? Para su sector. Cuando uno elige mal, elige a un ministro que no es de la especialidad, como por ejemplo el ministro de Agricultura, que es graduado en educación y que ha sido enjuiciado 2 veces por asesinato, en fin, tiene una serie de problemas legales muy serios, pero ni siquiera conoce el sector. Entonces, si uno convoca a personas que no conocen el sector, como muchos ministros de este gobierno, obviamente ¿a quién van a convocar si no conocen el sector? No Correcto. Tienen profesionales conocidos, entonces van a armar equipos con gente que no está preparada y eso al país le hace mucho daño. Correcto, no somos adivinos, no sabemos qué va a pasar, pero ¿qué le sugiere en todo caso lo ocurrido ayer? ¿Que puede haber un antes y un después? Porque pareciera que, según las declaraciones posteriores de algunos congresistas de oposición, esto no va a cambiar. Incluso hoy es la sesión de interpelación a los ministros de Salud y de Justicia. Y se mencionó por ahí también, o se sugirió que se aparte al ministro de Transportes también, ¿no? Entre los parlamentarios fue lo que comentaron. Si es que realmente dijeron, existe una voluntad de consensuar, ¿no? Por parte del gobierno. Bueno, mire, en realidad yo he hecho una lista de cerca de 9 ministros que no están preparados para su cargo. El ministro de Cultura es especialista en transportes. Él debería estar en el Ministerio de Transportes en todo caso, pero lo ponen en Cultura. A un psicólogo lo ponen de ministro de Comercio Exterior y Turismo, cuando debería estar lo más cercano es el Ministerio de Salud, digamos, por lo menos en salud mental, ¿no? Y así sucesivamente, gente cuestionada, con antecedentes penales, en fin. Yo creo que estamos en una crisis muy seria. Esta crisis va a tener que tener una salida. El presidente, al dar a conocer a los peruanos a través de su primer ministro una intención de convocar elecciones adelantadas, yo creo que está reflejando
ya una debilidad del gobierno, ¿no? Bueno, siente en todo caso que no puede gobernar en estas condiciones. Es un poco lo que le ocurría en su momento a Martín Vizcarra. Es lo que él considera, ¿no? Y eso es que el Congreso está más equilibrado que en aquella oportunidad. Así es, así es. Aquí tiene que haber una salida política. La renuncia es una salida. Otra salida es nombrar a un primer ministro realmente de consenso, que todo el mundo esté de acuerdo que es una persona capacitada, que tiene experiencia en la gestión pública. ¿Qué es lo que se esperaba ahora último, verdad? Antes de este gabinete. ¿Qué es lo que se esperaba antes de este gabinete? Exactamente, ¿no? Ya este es el cuarto gabinete en 7 meses. O sea, no se puede decir que al presidente no se le ha dado la oportunidad de enmendarse, de corregir. Ya 4 veces se le ha permitido que corrija, ¿no? Y no lo ha hecho, porque los nombramientos que ha hecho de los ministros de este cuarto gabinete dejan mucho que desear. O sea, no ha corregido. Y la cosa empezó mal. Recordemos, el primer gabinete fue incompleto. Hubieron 2 ministros que el día de la juramentación se escaparon del local para no juramentar. Correcto. Entonces ya empezó la cosa un poco caótica, pero uno tenía la esperanza, pues que, bueno, no están preparados, ya se van a organizar, van a nombrar un buen primer ministro, esto puede ir mejorando, pero desgraciadamente no ha sido así. Señor Fernández, ¿el acuerdo nacional es una salida? Yo creo que todo lo que sea reunirse para buscar una salida política es positiva. Yo creo que sí es positivo, esto se ha debido hacer hace mucho tiempo. Como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo político, pero eso tiene que pasar por nombrar un primer ministro que tenga la libertad de armar un gabinete. Esa fue la propuesta que hizo Jorge Nieto en su oportunidad, pero no lo dejaron. El ministro de Salud, César Ceballos, que hizo una muy buena labor y que lo sacaron y lo reemplazaron por una persona impresentable, también planteó lo mismo, ¿no? De armar un gabinete más o menos homogéneo, ¿no? Que tenga una misma visión, con gente competente y honesta. Yo creo que hay varias salidas políticas, tienen que ser conversadas, tienen que ser negociadas. Yo creo que el Acuerdo Nacional es un buen espacio también para avanzar en esta dirección. Vuelvo a su primer comentario. Usted señalaba, lo de ayer fue un poco extraño, ¿no? Fue raro. Incluso la gente me bromeaba en el sentido de que parece 28 de julio por el mensaje a la nación, ¿no? A través del Congreso de la República. En este mensaje largo de 20 páginas, de 20 hojas, se hablaron de temas programáticos de los diferentes sectores, el trabajo que está haciendo, que han hecho y que hará este gobierno, y también el tema estructural, ¿no? Y de reformas de Estado. En ese sentido, ¿no le parece a usted importante lo dicho por el presidente Castillo? Ok, a mí me critican, a mi gobierno nos cuestionan, pero fíjense, el Poder Judicial, ¿dónde están los resultados de los casos de corrupción? Ministerio Público, 2 fiscales supremos, ¿dónde está el resto? No hay quórum, no se pueden tomar las decisiones que requiere el país. Tribunal Constitucional, 6 miembros ya sin mandato, con mandato vencido, y se viene el 7º. El Defensor del Pueblo, que según el presidente en su mensaje, lo único que hace es criticar a su gobierno y sumarse a este intento de vacancia. ¿No considera que en realidad estamos ante una crisis estructural bien complicada y que no hay que solamente poner el flash en el presidente Castillo? Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que muchas de las cosas que ha dicho el presidente Castillo son ciertas, ¿no? Lo que usted acaba de mencionar, digamos, las principales instituciones del país. Así es, esta cantidad de instituciones muy importantes para el país que están incompletas, ¿no? Eso es totalmente cierto y eso tiene que corregirse cuanto antes, ¿no? Pero el problema no son las decisiones que se puedan tomar necesariamente, ¿no? Que muchas son buenas. ¿Quién no quiere que se creen fondos para el desarrollo agrícola o para la vivienda o para el sector salud o para transportes? Pero ¿quién va a manejar esos fondos? Si son personas que no están preparadas, que no conocen el sector, como el señor de Agricultura, por ejemplo, o una persona cuestionada como el de Transportes, ¿qué van a hacer con ese dinero?
primero que no tienen experiencia en gestión, en administración, en manejar proyectos. Y segundo, que muchos están cuestionados, digamos, éticamente, moralmente. Entonces, no basta decir voy a dar 400 millones para tal cosa o 1.000 millones para proyectos de inversión que no sabemos cómo es, ¿no? Son noticias un poco inciertas. Correcto. Sino las personas que lo van a ejecutar, pues muchas de ellas no tienen la capacidad ni profesional ni moral en algunos casos. En conclusión, entonces, ordenar la casa, ¿no? Los anuncios son importantes, pero hay que ordenar la casa con gente que esté capacitada, digamos, preparada en cada sector. Así es, y lo que ha demostrado el presidente, y que él mismo lo ha reconocido de cierta manera, ¿no? En esta entrevista a CNN con Fernando del Rincón, él reconoció de que no estaba preparado para ser presidente, que no había un sitio donde se estudiaba para ser presidente. Entonces él ha reconocido, digamos, de que tiene esa limitación, y claro, ya plantear elecciones adelantadas es un reconocimiento, pues, que él no estaba preparado para ser presidente. Entonces hay varias salidas. Una es la renuncia al presidente y la otra es un acuerdo político, ¿no? A través del cual se nombra un primer ministro para que ejerza el gobierno y el presidente sea el representante de la nación y se ocupe de algunos temas fundamentales. Pero bueno, ya, eso no lo permite la Constitución, ¿no? Sí lo permite. El primer ministro puede cumplir con esa función y el presidente sigue cumpliendo con... Como una figura decorativa. No es decorativa, ¿no? En muchos países existe la figura del jefe de gobierno. Correcto, parlamentaristas. Estado, ¿no? Claro, entonces el jefe de Estado es el representante de la nación, ve los grandes temas, colabora para que haya estabilidad política, etcétera, ¿no? etcétera. Y el jefe de gobierno es el que se ocupa de nombrar, pues, a los ministros, de hacer que las cosas se hagan bien. Me gustaría terminar, porque el tiempo nos ha ganado, ahondando en este punto, ¿no?, que usted señala, porque también me queda la impresión de que el Congreso no pone mucho de su parte, ¿no? Ayer escuchaba o leía al almirante Montoya, que es un referente en la oposición, ¿no?, cuestionar esta supuesta iniciativa de adelanto de elecciones, incluso señalando que era imposible, ¿no?, de 2 legislaturas, en fin. Pero luego señala que es un gesto de buena voluntad, lo que ha sido el mensaje del presidente Castillo, ¿verdad? Es como que en el Congreso tampoco están muy de acuerdo esto de nos vamos todos, ¿no? Y tampoco están muy de acuerdo en sacar adelante al país de esta crisis. Mire, el Congreso no ha cumplido con su función de control político. El Congreso desde un primer momento ha debido interpelar y censurar a un montón de ministros y obligar a que el presidente nombre a gente adecuada para sus cargos, y no lo ha hecho. ¿Cómo ha protegido y ha blindado a un ministro de Transportes? 4 veces lo han ratificado, cuando el señor no está capacitado y tenía una dudosa reputación. Por la presión pública, por la presión del periodismo, ha tenido que salir porque han habido marchas, porque si no lo sacaban. Entonces el Congreso tampoco ha cumplido adecuadamente con su función de fiscalización y control político, y es también digamos, culpable o corresponsable de esta crisis política. Correcto. Bueno, momentos asiegos, complicados, ¿no?, que vive nuestro país, y ojalá que esto se solucione pronto. Muchas gracias a Carlos Fernández Fontenoy, analista político, a propósito del mensaje del presidente Castillo. Me resultó siendo un mensaje a la nación, en realidad, a través del Congreso de la República, y lo cual ha generado diversas repercusiones y reacciones.